Pedro Castillo. Estamos ya con el doctor César Azabache, ex procurador anticorrupción. Doctor Azabache, ¿cómo está? Ante todo, Omar, ¿qué muy tal? buenas noches. Y preguntar esto, que, a ver, sobre todo la actitud de la fiscal de la Nación a partir de lo ocurrido el día de ayer. Incluso me parece que ella es la que hace público que se había decidido iniciar en la Junta Nacional de Justicia esta investigación preliminar. Y su respuesta parece muy agresiva, en realidad, hacia un organismo independiente. Me querría quedar con dos señales del día de hoy. El anuncio de estas fiscalías especializadas para Puno, a la que creo debería seguir una para Ayacucho, y en general creo una señal fuerte en punto que casos como los de Santisteban, muerto en Lima por el disparo directo al cuerpo, a la cabeza de una bomba lacrimógena, se van a investigar a otra velocidad y de otra manera. Pero en general, Omar, tengo la impresión que estamos en un momento en el que se han desdibujado por completo los perfiles de las entidades y quienes les representan. Creo que eso hace profundamente inestables una serie de señales, el Tribunal Constitucional respecto al Judicial, la Fiscalía de la Nación en la versión de ayer respecto a la Junta Nacional de Justicia. Y creo que tendríamos que encaminarnos hacia estabilizar estos desórdenes. Sobre lo que pasó ayer, por ejemplo, en la Fiscalía de la Nación y este anuncio sobre la Junta, varias cosas que decir, ¿verdad? Los temas en discusión, parece porque la decisión de inicio de investigación no se ha hecho pública hasta ahora, están relacionados con dos asuntos que la Fiscalía de la Nación ha tenido sobre la mesa y no ha contenido en todo este tiempo. El caso de la jueza Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, y las protestas que se hicieron por los cambios de designaciones en las fiscalías de los cuellos blancos. Hay que recordar, Omar, creo que es importante, que el primer observador independiente que protestó en público por esto fue Víctor Cubas Villanueva. Así es, que renunció incluso. Que renunció a su posición como asesor de la Fiscalía de la Nación, siendo uno de los rostros que con mayor legitimidad, digamos, le guste a quien le guste y también a quienes se opongan a su perfil, ha representado el proceso de conformación del Ministerio Público desde los años 90 en Resistencia y claramente desde la transición. Entonces son casos que han merecido siempre ser tomados muy en serio y que creo que la Fiscalía de la Nación aplazó o ha venido aplazando. Ahora, como ocurre con todas las cosas no resueltas, ahora que además los casos Castillo han perdido total protagonismo porque Castillo ya está fuera del gobierno y los procesos están encausados, pues se levanta la primera página de la Fiscalía y aparecen estas cosas pendientes. Que ya, perdóneme, doctora, Sí. que ya había, como usted recuerda, no solo el doctor Víctor Cubas, que termina renunciando, había serios cuestionamientos a cómo había recompuesto al equipo de los cuellos blancos del puerto. Sí, por supuesto. Que es verdad. Y lo que ella defiende y señala es que el equipo anterior ha venido trabajando muy lento. Y ya con mi nueva gestión y con la reorganización que yo decidí, ahora sí se ha terminado de escuchar los audios y ahora amanecimos con el allanamiento a una serie de viviendas y de personajes detenidos. Bueno, si hacemos memoria, el equipo de los cuellos blancos, protagónico en el año 19, sin embargo, ha tenido una serie de crisis vinculadas a problemas de coordinación, dirección y estructura que no han tenido, por ejemplo, la Fiscalía de Criminalidad Organizado ni las Fiscalías de los casos Odebrecht. Ha sido un área problemática. Más que las decisiones por sí mismas, que pueden ser opinables o no, tengo la impresión que lo que ha fallado en la Fiscalía de la Nación es el modo de legitimar ese marco de decisiones más bien organizacionales en un equilibrio que creo que se llevó por delante el caso Castillo. Es decir, mucho respaldo, creo que somos varios observadores los que hemos respaldado el proceso de la Fiscalía en lo que se refiere a los casos Castillo, me da la impresión aplazó la solución de problemas que tenían que haber tenido una respuesta. El caso de la jueza Benavides pudo con tiempo, a pesar de los inconvenientes incluso que iniciales en esos cambios, ser encargado a un fiscal ad hoc. Hay fiscales como Alcides Chinchay, un magistrado intachable, que podrían haberse cargo de eso y aliviar esa tensión. Pero en todo caso, la Junta Nacional de Justicia está, en todo caso, dentro de sus competencias al decidir, oye, aquí hay algo que no me cuadra del todo, así que voy a abrir una investigación preliminar
que entiendo es algo incipiente, es decir, ella no está exenta de la fiscalización No, por ser fiscal de la Nación. En absoluto. Además, como repito, son casos que han venido sedimentándose, arrastrándose y que merecen ser tomados en serio. Sea cual sea la posición final que se adopte institucionalmente, esas han sido situaciones que requerían reacciones que no se han producido. Entonces, cuando veo a la Fiscalía de la Nación lanzando esta respuesta que encuentro algo impulsiva y totalmente inapropiada, además en el momento en el que estamos ayer. Bueno, vamos, porque los ha acusado casi de ser castillistas, o ha deslizado la idea. Le ha dicho, ese es el ustedes me están punto. investigando porque yo investigué a Pedro Castillo. Sí, ese es el punto. Digamos, no es una reacción ponderada para una Fiscalía de la Nación acusar de violar la ley a la Junta Nacional de Justicia. Decir que la decisión es nula implica poco menos que decir que es ilegal. Tampoco es apropiado reducir el entorno de discusiones alrededor de su gestión, que siempre tienen que tener un espacio, al dilema a favor o en contra de Castillo. Digamos, a nadie se le va a ocurrir que Víctor Cubas Villanueva es castillista, ni los miembros de la Junta, que al contrario, digamos, también la Junta tiene su propia agenda de discusiones sobre una serie de temas vinculados a imparcialidad, independencia, provisionalidad, ratificaciones y demás. Entonces, reducir la escena como trató de hacerlo ayer, creo que fue una pésima decisión. Modificar su discurso hoy para empezar a hablar en público y además con una mesa que incluye a Rafael Vela, a Chávez Cotrina, a fiscales importantes, empezar a hablar de casos sobre derechos humanos es una buena señal. Yo lo que espero, a lo que quiero apostar, es que sea una señal definitiva, que signifique o que represente un cambio en la orientación de su agenda y un retomar los asuntos pendientes para estabilizarlos en sus consecuencias prácticas en todo lo que sea posible. Y eso significa, Omar, perdóname, apertura a la crítica. Exacto, pero llama la atención además, genera muchas suspicacias, que luego de que surge esta del inicio de una investigación preliminar en la Junta Nacional de Justicia, a las literalmente horas, despertemos hoy con un allanamiento espectacular a viviendas y detenciones justamente que tienen que ver con el caso de los cuellos blancos del puerto, que es el caso por el que ella va a ser investigada. Entonces uno dice, parece esto un poco forzado. Parece forzado y parece el uso personal de una agenda que el Ministerio Público tiene y que esta mañana se veía presentada como herramienta de defensa, ¿no? Por eso quiero creer que más bien los anuncios de la tarde, en punto que acepta, no tiene por qué no aceptar, pero que acepta el caso de la Junta, que se va a defender en él, y este anuncio sobre una fiscalía especializada a Puno, que creo que arrastra inevitablemente una más para Huamanga, arrastra un desenganche del caso Santisteban, que me parece el más fuerte Sí, claro, de todos los que están en la agenda de Lima, ¿verdad? Porque en las provincias hay cosas horrendas, 19 brutales. en Juliaca, 10 en Apurímac 10 en Ayacucho y 6 en Apurímac. Por supuesto, y ahí está además con las filmaciones que se han hecho públicas en las investigaciones de IDL y Ojo Público, ¿no? Entonces hay mucho ahí por hacer. Yo espero que este anuncio de hoy marque un cambio de actitud, permíteme usar la expresión, pasada en limpio, que además represente, quiero insistir en esto, un retomar los errores de la primera parte de su gestión en punto a cambiar su manera de reconocer cosas que no están observadas en el eje a favor o en contra de Castillo, sino que están observadas por personas tan importantes en el sistema, más allá de preferencias personales, como Cruz Silva en el IDL, como Diego García Sayán, que es, hay que decirlo, relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial, Víctor Cubas Villanueva de Quintero. Doctora Sabache, a partir de lo que hemos conversado, ¿no?, de esta respuesta acalorada, más política de parte de la Fiscal de la Nación a una investigación preliminar de la Junta Nacional de Justicia, ya le pregunto, y es un problema, nuestra Fiscalía, nuestro Ministerio Público, aquellos que persiguen el delito, ¿se están conduciendo acorde a la ley o hay mucho de política detrás del accionar de los fiscales? Y se lo pregunto recordando incluso el caso Lavallato y recordando los grandes casos que se abrieron y que en muchos casos pues se han ido desinflando o se han ido prolongando demasiado, lo que también genera que se desinflen. Sí, a ver, si tratamos de hacer una evaluación de la posición de las fiscalías hoy, creo que es imposible dejar de notar que lo primero que tenemos en la mesa es un enorme adelgazamiento de todos los
protocolos y normas que le dan orden al sistema institucional, ¿verdad? Hay una desfiguración del sistema que está afectando, me parece, todos los debates. En el caso de las fiscalías hay además mucha energía acumulada. En estos últimos años la ética pública se ha concentrado muy fuertemente en la cuestión sobre el castigo. A falta de procesos institucionales sólidos para discutir temas políticos, debates políticos tan fuertes como los que se referían a la legitimidad del presidente Vizcarra, para poner un ejemplo, pero también los que se referían al modo de hacer política del fujimorismo, todos han terminado expresados en casos penales. Es como si en esos últimos años el único espacio institucional de conformación de la ética pública hubiera sido el del castigo. Entonces las fiscalías en ese margen han acumulado muchísima energía institucional. Y claro, también ha explotado con ocasión al protagonismo del caso contra Pedro Castillo, los casos Castillo. En este instante tengo la impresión que esa energía podría desbocarse si la Fiscalía no traza una ruta clara de conformación de su organización y un discurso público transparente que pueda comenzar a reordenarla, ¿verdad? Incluso la forma en que ha explotado la agenda de cosas inmediatas esta mañana, la cantidad de actividad que hemos visto, marca un poco ese desorden. Claro, es decir, a ver, hoy también en casi una escena espectacular, ¿no? Con policías, allanan la Videna, una institución, perdón, la Federación Peruana de Fútbol en la Videna, una institución que todos conocemos, que es una institución importante por lo que representa en el país. Pero escuchábamos luego al fiscal Jorge Chávez Cotrina y no da muchas explicaciones concretas de por qué se produce este allanamiento, más allá de que se habían negado a entregar unos documentos. Pero ¿qué se está investigando? ¿De qué se le acusa a Agustín Lozano? Sí, no ha habido un discurso claro sobre el caso de la Videna, ha habido un despliegue esperado, yo diría incluso desembalsado en los casos de los cuellos blancos. Ha habido mucha cobertura de estas actividades con un discurso que en 24 horas ha pasado de acusar a un organismo como la Junta Nacional de Justicia de comportamiento arbitrario e ilegal a admitir que hay un proceso que se debe respetar. Ha pasado de un silencio que estaba provocando reclamos sobre los casos sobre derechos humanos a una primera medida que debería impulsar un proceso independiente. Creo, Omar, que la agenda está desordenada. Creo que la Fiscalía nos debe a los y las ciudadanos una reorganización de su discurso, una reorganización de sus prioridades, y que un componente imprescindible en esa reorganización es también un discurso sobre el reconocimiento de las cosas que no ha atendido en este tiempo, las voces que no ha escuchado, las crisis que ha acumulado por no resolverlas. Creo que eso es importante precisamente porque la Fiscalía en todos estos años ha venido siendo una suerte de reserva moral, no sin críticas, ¿verdad? Sí, claro. Con muchas cuestiones complicadas, pero ha sido una reserva moral y un factor de conformación de una cierta eticidad, demasiado impregnada al castigo, de acuerdo, pero ha funcionado. Se trataría, en este desorden en el que estamos, de tal vez también comenzar por una fiscalía que se recoloque. Y el problema, doctor, es que a veces parece que que hay mucho fururú farará, que hay mucho show y pocos resultados. Por ejemplo, me pongo a pensar en la acusación contra la presidenta Dina Boluarte. La acusan de genocidio. Y a ver, si uno parte de esa premisa, estoy acusándote de genocidio, ¿es sostenible una acusación de ese tipo? No, en absoluto. De hecho, los casos contra Dina Boluarte y Otárola por las muertes de este periodo son casos que merecen ser tomados muy en serio, claro, con la mayor energía institucional posible y que deberían tener un papel imprescindible en la reconfiguración de la Fiscalía para los tiempos que se marcan a partir de esta crisis, ¿verdad? La agenda de casos legales en el Perú no comienza ahora por Pedro Castillo, comienza por las muertes de la violencia. Pero, claro, la regla sobre genocidio es más lo que perturba en esa investigación que lo que ayuda. Es como las reglas sobre criminalidad organizada, que están sobreutilizadas en nuestro medio. Confío, sin embargo, en que la investigación en su desarrollo podrá descartarla sin que eso haga ninguna mella y podrá enfocarse en lo que debe enfocarse, en los cargos por omisión de evitamiento de estas muertes, por provocación directa de las muertes. Pero, doctor, si yo planteo mal el foco de mi acusación por un delito que no calza con lo que ha ocurrido,
pues esa investigación no está destinada al fracaso. Felizmente no en este tipo de confusiones, porque las reglas sobre genocidio se disuelven muy fácilmente en reglas sobre homicidios provocados en el entorno de violaciones a los derechos humanos. La conversión es muy sencilla. Digamos, es una mala noticia que la investigación se rotule de ese modo. Espero que en términos prácticos, ahora que, por lo menos para el caso de Puno, se ha anunciado un relanzamiento de las investigaciones, pues en términos prácticos, los métodos de investigación, las reglas, el tipo de evidencias que se recojan, el tipo de testimonios que se clasifiquen, conduzcan en un camino bastante más razonable en términos prácticos. Hay que decir además, solo para terminar esta idea, Omar, que si algún defecto tiene la Fiscalía en general, es seguir la pauta que le pintan las denuncias que presentan. Y en este caso, la denuncia venía rotulada sobre genocidio. Un poco más de criterio permitiría descartar ese cargo y, repito, descartarlo. No le quita nada a la investigación si en términos prácticos se conduce correctamente. Solo para terminar, doctor, y es un caso importante, ha quedado un poquito fuera del foco por todo lo que ha venido ocurriendo. Caso Alejandro Toledo. Las autoridades estadounidenses advertían incluso de un riesgo de fuga del expresidente por casi una inminente extradición a nuestro país. Ya la defensa de Toledo ha dicho, oye, no nos vamos a fugar, déjennos estar en libertad hasta que se resuelva un recurso que puede tardar meses y Toledo no puede estar en la cárcel, es lo que señala su defensa. ¿Este proceso se puede extender debido a las apelaciones? No creo que demasiado. De hecho, el último pedido que has trascendido, estoy siguiendo esto a través de las declaraciones que en su momento han dado las autoridades peruanas, pero el último pedido es bastante ridículo, ¿verdad? Toledo dice que no debe venir al Perú porque la violencia es tan grande que lo pueden matar. Ese tipo de cosas no tienen ningún sentido. Yo creo que eso se resolverá muy pronto y tendremos pues un juicio sobre los aspectos de corrupción, no lo de lavado de activos, sino lo de corrupción, que creo son los más importantes en la agenda de asuntos o debe pendiente de resolverse, ¿no? Muchísimas